no he hecho nunca demasiada profesión de fe de los grados académicos, ciertamente. Por fortuna logré sobrevivir a 3 universidades y pese a ello logré aprender algo. Así que si les sirve de manera anecdótica, tengo una maestría en matemática, particularmente en combinatoria y optimización por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, y otra por Royal Holloway University of London en el Reino Unido. Pero yo soy un matemático que se ha dedicado a hacer otras cosas, fundamentalmente. Y pertenezco al mundo de las comunicaciones desde hace mucho tiempo. El mundo de las comunicaciones entendido probablemente en un sentido bastante distinto del que resonará en los mecanismos de evocación de la mayoría de los presentes. Es decir, yo no me ocupo de qué viaja por los canales de comunicación, sino de los canales de comunicación. Si yo les preguntase a cada uno de ustedes qué es la Internet, probablemente obtendría una sorprendente variedad de respuestas. La Internet tiene desde la visión social y aún desde muchas visiones académicas las propiedades de aquella vieja leyenda india de los 5 ciegos tratando de definir qué es un elefante. Entonces, para uno de los ciegos que logra agarrar la cola, dice, el elefante es como una serpiente. Pero el que está agarrado de la pata dice, no, es más bien como un árbol. Y otro dice, el que está sosteniendo el comillo dice, no, es una cosa muy lisita. Y el que tiene la trompa dice, no, es flexible y peludo. Con la Internet pasan esas cosas. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo. En realidad, vamos a tratar de abrir una larga serie de preguntas en los próximos 20 minutos o cosas por el estilo. La Internet probablemente responde a esa característica de los ciegos manoteando el elefante porque es un fenómeno de altísima permeabilidad. Pero en el fondo, la Internet es simple, bastante más simple que lo que nos han hecho creer, aunque bastante más complicada que lo que quisiéramos. Es predecible y su lógica es bastante fácil de comprender. La Internet es el conjunto de recursos necesarios, incluyendo normas, para mover un paquete IP desde una dirección IP de destino, desde una dirección IP de origen a una dirección IP de destino, en base al mejor esfuerzo y por la ruta más asequible. Eso es la Internet. Todo lo demás está en un librito que se escribió mucho antes de la Internet. Librito no, es un libraco en realidad. Está en la sección 4 del capítulo 1 del Capital, donde habla de el fetichismo de las mercancías. Don Carlitos, el Barbeta, había definido ya bastante bien el modelo hace 150 años. Ciertamente, el caso es que la Internet tiene una estructura de gubernamentalidad, si nos ponemos un rato Foucaultianos, que es bastante difícil de percibir. Es decir, lo que sucede en la Internet se mueve en las sombras y es aceptado en general en términos de uso cotidiano como un hecho milagroso. Cumple perfectamente algo que el escritor británico Arthur Clarke decía hace mucho tiempo y que conocemos ahora como la tercera ley de Clarke. Toda tecnología lo suficientemente compleja es perfectamente indistinguible de la magia.
Yo no soy partidario de tratar de explicar las cosas por actos mágicos, tal vez por la deformación que me ha causado dedicarme a la matemática durante muchos años. Pero la raíz del problema está en que no podemos imaginar la Internet sin imaginar dos cosas en simultáneo. En principio porque la tecnología es esencialmente política. La tecnología es la materialización de la ideología en el sentido marxiano del término y también es su amplificador. Entonces, ninguna tecnología es inocente y ninguna tecnología es neutral. La Internet como tal es una tecnología cuyo propósito fundacional se remonta a los problemas que teníamos en la década de 1960 en el espectro de las comunicaciones. Esto es, había que comunicar bichos que hablaban lenguas muy distintas sobre canales de comunicación precarios que además podían ser interrumpidos por una guerra nuclear. Entonces, a la rama de investigación de la defensa de los Estados Unidos, que por entonces se llamaba ARPA y hoy se llama DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, se le ocurrió, a DARPA siempre se le ocurren estas cosas, digamos, pensemos la tecnología para dentro de 20 años. Y entonces te juntan talento, te plantean un problema y dicen, no hay límite tecnológico para esto, no importa que no se haya inventado. Yo recuerdo haber participado en algún proyecto de DARPA que tenía que ver con captación de señales de alarma. Y le dio a un conjunto de organismos de investigación de la defensa y universidades la tarea de crear un mecanismo de comunicación que cumpliese estas condiciones. Digamos, pudiese comunicar sistemas heterogéneos de una manera resiliente. Para eso fue pensada la Internet y estos son sus conceptos básicos. Y ninguna tecnología puede ir mucho más allá de sus concepciones fundamentales. Permítanme una analogía, la del motor de explosión. Podemos hacer motores de explosión que consuman menos combustible. Podemos hacer que contaminen menos. Podemos hacerlos más livianos. Podemos lograr que obtengan mayor rendimiento, pero no podemos lograr alterar el principio fundamental por el cual vamos a vaporizar una cierta cantidad de combustible fósil, ponerlo en ignición y mover un pistón. No podemos ir más lejos que esa es la concepción de la tecnología del motor de explosión. Bueno, la concepción tecnológica de la Internet está limitada por estos dos principios. El principio de resiliencia y el principio de interoperabilidad. Todo lo demás que le pidamos por añadidura puede que resulte o puede que no. Entonces, cuando nos horrorizamos por los defectos de la privacidad de la Internet, no tenemos en cuenta el hecho de que la Internet no fue diseñada para privacidad. Le estamos pidiendo peras al olmo. Ahora bien, el desarrollo de este proyecto, que fue originalmente un proyecto de inversión estatal, durante muchos años, digamos, la Internet no es un fruto de la iniciativa privada. La Internet es un fruto de la inversión estatal. Durante más de 20 años, por vía de los mecanismos de la defensa de los Estados Unidos o después por vía de la National Science Foundation. En todo ese periodo transcurrieron, déjenme hacer la cuenta, 68, 98, 30 años. Desde que se les ocurrió la idea hasta el punto en que el gobierno de los Estados Unidos decide que ya la National Science Foundation no tiene nada para hacer en la Internet porque en realidad ya puede desarrollarse solita. El bebé está lo suficientemente grande, es hora de que se vaya de casa. El crecimiento espectacular obviamente lo tuvo en las dos últimas décadas, que fue la apropiación privada de la Internet.
Esto va en paralelo, además, con ciertos fenómenos bastante interesantes. Y permítame antes hacer un par de observaciones. Desde el tablero de dibujo a hoy, la Internet tiene casi 50 años. Si alguien hubiese dicho, Benz puso el primer automóvil a circular en 1884. Si alguien hubiera dicho en 1934 que el automóvil era una nueva tecnología, lo hubieran mandado, ustedes se imaginan dónde. Así que por favor cortémosla con esto de las nuevas tecnologías. Es un verso que tiene que ver con el carácter fundamentalmente, digamos, amnésico de la Internet. Nos olvidamos, no accidentalmente, de lo sucedido ayer. Y entonces estamos condenados a repetir permanentemente, esta vez como farsa, un montón de hechos históricos. Un fenómeno llamado epocalismo. En la época del capitalismo postindustrial, todo sucede como si fuera nuevo. La verdad que no. Algunas cosas ciertamente son nuevas, pero no llamemos nuevas tecnologías a cosas que tienen 50 años. No le llamemos brecha digital a la brecha económico-política y no le llamemos nativo digitales a los recién colonizados. Así que si los suprimimos del diálogo posterior, yo les agradecería muchísimo. Por fortuna no me ha tocado hablar ni de Argentina vegetal ni de alguna de las otras cuestiones por las que me vengo ocupando, a pesar de que estaba sentado por el fondo y me daban unas enormes ganas de continuar el debate de la mesa anterior. Trataré de ser breve. Es una cosa que me cuesta muchísimo, quienes me conocen lo saben. En principio, la Internet tiene un desarrollo que va en paralelo con un proceso global de desregulación de las comunicaciones. Probablemente los fenómenos que observamos hoy no hubiesen sido posibles si no hubiese habido una ofensiva neoliberal, así como don Carlitos y su amigo Federico escribieron aquello del fantasma que recorre Europa en 1848 y todavía lo seguimos leyendo. 100 años después, Hayek, Popper, Ludwig von Mises, etc., escribieron muchas cosas, pero digamos, mantuvieron con bastante menos difusión. Y es el programa político de hoy, lo que llamamos neoliberalismo. La Internet va en paralelo con el programa político neoliberal, funciona en sincronía perfecta con el programa político neoliberal. Uno de sus atributos principales es la desregulación de las comunicaciones. Pero hay otros fenómenos del programa neoliberal, como la precarización del trabajo, que funcionan perfectamente en la Internet. La empresa de taxis más grande del mundo no tiene un solo auto, que es Uber. El exhibidor cinematográfico más grande del planeta no tiene una sola sala, que es, recién lo nombrábamos, Netflix. Fenómenos de precarización laboral. No sé si ustedes conocen una aplicación de Amazon que se llama Mechanical Turk. La aplicación Mechanical Turk permite contratar en línea pequeños servicios repetitivos. Es decir, yo necesito, por ejemplo, que alguien lea una prueba de imprenta, las viejas pruebas de galera, esta vez en formato digital, y entonces ofrezco el trabajo, digamos, a 5 centavos por página, y alguien va a contratarlo de alguna manera, y yo le voy a pagar a través de los mecanismos de Amazon. Si eso no es trabajo precario, yo voy a convertirme súbitamente en Caperucita Roja. Y este también es un fenómeno asociado al proyecto político y económico neoliberal. Como también es asociado a la forma en que aparentemente se gobierna la Internet, el llamado modelo multi-stakeholder. Así, pues suena muy bonito, el modelo de múltiples partes interesadas. Stakeholder
es una expresión en inglés que tiene que ver con el que tiene interés, pero semánticamente viene de stake, estaca, y hold, sostener. El modelo funciona así: cuanto más grande tu estaca, más sostenés. O la vieja Golden Rule: el que tiene la plata pone las reglas. ¿Por qué? Por un lado, porque se ha generado, todos los mecanismos apuntados al consenso son mecanismos esencialmente conservadores. Porque es difícil avanzar, pero fácil bloquear. Entonces, lo que tiene que ver con el control de determinados recursos críticos en la Internet, que está en manos de ICANN, la Corporación de la Internet para la Asignación de Nombres y Números, y muchas otras cosas que no son recursos escasos, pero que ICANN también ha tomado, tiene una complejidad burocrática indecible y funciona por el mecanismo de saturación de la información. Digamos, toda la información de ICANN es pública, no hay acuerdos secretos. Lo que pasa es que hay tanta que es imposible bucearla. Digamos, yo les puedo explicar el sistema político de un país en media hora y en general está en su constitución en una docena de artículos. No les puedo explicar cómo funciona ICANN en 4 clases de 2 horas. Se los aseguro, pero en todo caso vayan a la página de ICANN e intenten averiguar cómo funciona. ICANN.org. Pero ICANN no es el único peso relativo en el control de la Internet. Decíamos, uno de los componentes fundamentales de la Internet son las normas, los protocolos, cómo me pongo de acuerdo para que esto sea interoperable. Eso es tarea de una organización también voluntaria y multi-stakeholder. Multi-stakeholderismo es un pésimo remedio de democracia, ciertamente. Multi-stakeholder, digo, es la IETF, la Internet Engineering Task Force. Si ustedes analizan a lo largo de la historia, si uno dice a lo largo de la historia y se remonta a la Edad Media, no, a lo largo de la historia me refiero a los últimos 40 años de normas escritas en la Internet, ¿de dónde proviene la autoría de las normas de la Internet? Es interesante porque la dinámica del discurso tiene que ver con la dinámica del autor. Entonces, originalmente las normas fueron hechas por las universidades o por los grandes contratistas de la defensa, Bodmer, Bernanke Newman, SRI, que es el brazo del Departamento de Defensa en Stanford, The Mitchell Corporation, RAND, y las universidades que empezaron la Internet. En los últimos 10 años, la mayoría de las normas de la Internet, digamos, virtualmente todas las normas de la Internet han sido producidas por los proveedores de equipos de comunicaciones, en particular Cisco, y en los últimos años intensamente por Huawei. Es decir, o los produce una empresa privada que es virtualmente hegemónica en el mundo de los dispositivos de comunicaciones, o lo produce el gobierno de la República Popular China. Pero no es el único vericueto, porque en el fondo, está bien, tenemos normas y tenemos un montón de cosas escritas, pero los paquetes tienen que viajar por algún lado. Algún lado normalmente son cables. Son unas cositas muy simpáticas, tienen un pelito muy finito de cristal por adentro y están recubiertos de muchas capas de protección. Y uno los tira donde puede, en general en el lecho marino. Los propietarios de los cables son muy poquitos y muy exclusivos. Son un club que nadie conoce. Si yo les nombro Level 3, probablemente, a menos que se dediquen a este negocio, no tienen la más peregrina idea de quién es Level 3. Level 3 es el operador de Internet más grande del mundo. Level 3 tiene, bajo su cono de sombra, el 78% de las direcciones públicas de la Internet. Puede alcanzar
el 78% de las direcciones públicas de la Internet sin pagarle tráfico a nadie. Probablemente el único que conozcan de los grandes operadores de la Internet es Comcast. Pero en realidad Comcast lo conocen por otras cosas, porque Comcast es fuertemente vertical. Pues no solo opera la red, también es el proveedor de televisión directa al hogar más grande del mundo, el proveedor de Internet domiciliaria más grande del mundo, el dueño de uno de los más grandes estudios de cine del mundo, que es Universal, el dueño de NBC, el dueño de un par de canales latinos de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si me pongo a contarles la lista de aquello de lo que es dueño Comcast, nos quedamos hasta pasado mañana. Entonces, por ahí lo conozcan por alguno de sus múltiples caras. Pero Comcast también es un operador estratégico dentro de la Internet. De hecho, en la jerga hablamos de los operadores de Tier 1, de nivel 1, que son los que controlan la infraestructura básica de la Internet. La mayoría están localizados en los Estados Unidos con 4 excepciones. Deutsche Telekom, NTT, Telia Sonera, que está en Suecia. Le tocó por casualidad ir a parar a condición de empresa de sueca, como decíamos de Telefónica hoy. Si uno tira mucho del hilo de Telefónica, el dueño de Telefónica de Argentina es una oficina que está en un pueblito que se llama Tórtola, en las Indias Occidentales Británicas. Después uno puede seguir tirando y descubre cómo funciona un bonito mecanismo que se llama el sándwich holandés para fraguar impuestos. Pero me estoy yendo a la soberana loma del carajo, así que permítanme que retorne. El factor de poder adicional en todo esto tiene que ver además con las políticas singulares de los estados. Si hay una cosa sorprendente del asunto Snowden, no es que la NSA nos espíe. Quienes trabajamos en esto venimos sosteniéndolo cual San Juan el Bautista en el desierto de hace muchos años. Muchachos, la NSA espía a todo el mundo. La NSA es la perfección del servicio público porque escucha a todos. Lo sorprendente es que la presidenta de Brasil se haga la ofendida porque una potencia extranjera lo espía. Digamos, el espionaje ha sido espionaje desde que han existido Estado-Nación. En todo caso, en vez de ofenderse con el presidente de los Estados Unidos, lo más probable que debería haber hecho, sinceramente, es echar a la mierda a su jefe de inteligencia, que no le avisó a tiempo. Pero ciertamente los estados nacionales tienen un peso significativo en este juego. Menos que lo que algunos quisieran, en particular porque el Estado nacional que más peso significativo tiene en todo este negocio son los Estados Unidos. La mayoría de la Internet se maneja bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, por razones contractuales y también porque hasta septiembre de este año, por lo menos, ningún sitio aparece en la Internet, en última instancia, si no es con la aprobación de la Administración Nacional de Comunicaciones de los Estados Unidos, que tiene la última palabra sobre la actualización de, digamos, la guía telefónica permanente de la Internet, que es el sistema DNS, el sistema de servicio de nombre de dominio. Y sigue habiendo jugadores en esto, porque ese bendito sistema de nombre de dominio, el que nos contesta qué dirección es un nombre, tiene servidores raíz, es un sistema jerárquico pero distribuido. Los servidores raíz, curiosamente, de los 14 que hay, 12 están operados o por el gobierno de los Estados Unidos o por empresas de los Estados Unidos. Así que es muy razonable, por cierto, en términos geopolíticos, que los Estados Unidos pataleen contra cualquier intervención gubernamental en la Internet. Y ustedes van a escuchar además el coro plañidero de muchas organizaciones de la sociedad civil
que dicen, sí, los gobiernos no deben intervenir en la Internet. Los gobiernos intervinieron en la Internet desde el primer día. Un gobierno en particular. Así que, por favor, sobre este tema también correspondería que nos dejásemos de joder. Lamento que el tiempo sea brevísimo. Creo que ya me pasé un par de minutos. Me pasé un par de minutos. Me pasé unos minutos. Entonces me puedo tomar 5 minutos más. Acá acaban de hacerme la graciosa concesión de 5 minutos más, lo que me parece encantador. La otra cuestión que debemos tener en cuenta es que la vigilancia y el control no son un accidente en la Internet, son el modelo de negocios. Es decir, si nosotros pensamos que el hecho de que nuestros detalles más íntimos puedan ser analizados a través de nuestra actividad en la Internet, incluyendo el lugar exacto con 40 centímetros de error donde se encuentra ahora cada uno de ustedes que tenga un teléfono inteligente, y pensamos que esto es un accidente, vamos por el mal camino. Este es el modelo de negocios, es el modelo de extracción microscópica de renta a partir de nuestras acciones privadas. Como este modelo además es colindante con las necesidades de vigilancia de los estados, la cosa funciona más o menos armónicamente. Entonces, ¿qué puede suceder en términos de regulación? No lo sabemos. Regulación siempre existe, porque si no regulan los poderes públicos, regulan los intereses privados. Permítanme referirme un minuto a un tema que se tocó aquí lateralmente en la ronda anterior y que tiene que ver con el fenómeno de la neutralidad de red. Neutralidad de red es un concepto del que todos hablan pero poco definen, y entonces terminamos teniendo también un problema adicional del elefante. Pero en realidad, como decía mi queridísimo maestro Jorge Sábato, solo hay dos clases de problemas, los que se arreglan con plata y los que no. La neutralidad de red pertenece al territorio de los problemas que se arreglan con plata. Y es la disputa, lo que lo ha puesto en el candelero, es la disputa entre dos grandes monstruos por ver quién paga la cuenta de llevar los paquetes. Los dos grandes monstruos son Comcast por un lado y Netflix por el otro. Para que tengan una idea de cuán monstruo es Netflix, 1/3 de todos los bits que circulan por la Internet en América del Norte es Netflix. El 49% del tráfico de Internet en los Estados Unidos y el Canadá es la suma de Netflix más YouTube. Los propietarios de la infraestructura dicen con cierta razonabilidad, yo tengo que hacer inversiones para que vos hagas free riding sobre mi infraestructura para llevar la señal. A lo cual los proveedores de contenido dicen, sí, pero si yo no pongo estos contenidos, vos no vendés servicios. No le vas a vender 20 megas de ancho de banda al tipo que necesita 2 porque usa el correo y el navegador. Esta es la disputa central de la neutralidad. Los derechos de los usuarios, tanto Netflix como Comcast, Google o Level 3, Cisco o Huawei, se los pasan, imaginen ustedes por dónde. ¿Tenemos los usuarios algo para ganar en este sentido? Sí, claramente tenemos cosas para ganar. Nuestro único problema en todo caso es no ser peones en otro juego. En el marco regulatorio en particular estamos comenzando a enfrentar situaciones críticas que tienen que ver, se señaló aquí, con las cuestiones fiscales. Tienen que ver con cuestiones por ahí más graves, como Eduardo Bertoni, que estuvo por aquí de ayer, acaba de publicar un libro sobre cómo tratamos la cuestión de la difamación en la Internet. ¿A qué fuero nos acogemos? Necesitamos mecanismos de regulación multilateral antes de que se imponga un determinado modelo hegemónico. Tal vez sea ya demasiado tarde, pero vale la pena hacer el intento. ¿Y por qué necesitamos mecanismos de regulación multilateral?
porque en definitiva, permítanme una pequeña analogía adicional. El presidente Kim Jong-un lo eligieron el 99,9% de los coreanos del norte. El 0,1% restante ese día no pudo ir a votar, como ustedes saben. Le agradecemos al presidente Kim Jong-un su inventiva para solucionar el problema de la gente que se duerme en las reuniones. Pero ciertamente, aunque nos parece medio exagerado eso de fusilarlo con un cañón antiaéreo, aunque ciertamente todos diríamos que está bastante lejos de un régimen democrático tal como lo imaginamos. Ahora bien, hagamos el siguiente ejercicio mental. Supongamos que efectivamente el 5% de los ciudadanos de Corea del Norte cree legítimamente en el camarada Kim Jong-un y lo votó con convicción. ¿Cuánta gente creen ustedes que elige el directorio de Google? Es mucho más legítimo Kim Jong-un que Eric Schmidt. Lo siento, pero es así. Si pensamos en términos democráticos, los 4 coreanos convencidos, los 4 iraníes convencidos o los 4 sauditas convencidos son más gente que los que eligen al presidente del directorio de Cisco, que son los que tienen el poder real. Por eso necesitamos acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales muchas veces no se cumplen, pero transparentan el disenso. Han tenido esa gran ventaja desde el tratado, desde la paz de Westfalia para acá, de transparentar el disenso. Y ciertamente la Internet existe, entre otras cosas, gracias a un tratado que es tan viejo, pero tan viejo, que lo firmó el yerno del general San Martín. Ustedes saben que Marco Balcarce fue durante muchos años el representante argentino en Francia. De hecho, creo que no volvió nunca a la Argentina, pero siguió siendo el representante. Su último acto político, y probablemente su último acto en la vida, porque se murió el mismo año, fue firmar en 1884 la Convención Internacional para la Protección de los Cables Telegráficos Submarinos. Sin esa convención no podríamos tirar cables submarinos. Si no pudiéramos tirar cables submarinos, no habría Internet. Con este ejemplito cierro, muy pasado de horario. Muchas gracias.